Buenas tardes, maestra. Mi nombre es Mariana Ribeiro Hernández y junto con mi compañera Tania Junior Martínez Grimaldo vamos a presentar el tema de Más allá del fútbol. ¿Otra vez o? Bueno, sí. Buenas tardes, maestra. Mi nombre es Mariana Ribeiro Hernández y junto con mi compañera Tania Junior Martínez Grimaldo vamos a presentar el tema de Más allá del fútbol. Decidimos dividir las teorías en diferentes subtemas y vamos a empezar con el reflectivismo. Tenemos primero las relaciones sujeto-objeto. El ejemplo número 1 es sujeto FIFA, objeto mundial de fútbol. Y su relación es que este es un evento muy esperado con una gran cantidad de espectadores. Por lo tanto, toma mucha importancia a nivel mundial y es muy importante el incremento económico que sucede cuando ocurre el mundial porque incrementa la venta de los productos relativos a este. Desde toda la inversión que se hace en los países que van a ser anfitriones, hasta la venta de los productos relativos, como podrían ser los jerseys de los equipos, o las botanas, la comida y la cerveza que se consumen para ver los partidos de tu país. El ejemplo número 2, el sujeto son los socios de los clubes y el objeto son como tal los clubes de fútbol. La relación sujeto-objeto es que estas entidades, o sea, los socios, los clubes son los que patrocinan y desarrollan la práctica del juego, pero estos también los usan para perseguir sus propios intereses porque se mueve una gran cantidad de dinero. Un ejemplo es la polémica que se desarrolló este año de la cooperativa Cruz Azul, el equipo de fútbol mexicano, donde 3 de los socios, que son Billy Álvarez Cuevas, su hermano José Alfredo y Víctor Manuel García, son están siendo investigados por lavado de dinero y delincuencia organizada por toda la cantidad de dinero que se mueve en estos clubes. Es muy fácil que lo usen para lavar dinero. El ejemplo número 3 es los aficionados de los partidos y el objeto serían los partidos de fútbol. La relación entre esta es que el estado de ánimo y cómo actúan las personas depende mucho de si gana o no su equipo. Un ejemplo muy claro es cuando en 2019 el secretario de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León declaró que durante los partidos llamados el Clásico Regio, que es Tigres versus Rayados, aumenta en la región los homicidios y la violencia familiar. También un estudio en Inglaterra demostró que la violencia doméstica aumenta 38% cuando el equipo inglés pierde en un partido durante el Mundial. Tenemos aquí un ejemplo con un video. Aquí podemos ver cómo las relaciones cómo el fútbol nos demuestra también las relaciones de género que se viven día a día y es un evento muy importante en los partidos de fútbol, pues que afectan a cómo las personas reaccionan en su día a día. La importancia de la historia para este tema es que el fútbol es como tal un deporte común, pero a través del tiempo ha sido un reflejo de los procesos de globalización. El nuevo fútbol o el fútbol profesional empieza alrededor de 1904, que es cuando se forma la FIFA. En el inicio del siglo, el fútbol empieza a integrarse como una parte importante del mercado económico internacional y nos ayuda a entender la relación entre los países, cómo se ha ido desarrollando la globalización, el mercado del consumismo actual, puesto que el fútbol ahora es muy importante en las actividades económicas y también las normas socioculturales que existen hoy en día. Por ejemplo, la participación de la mujer en lo que es el fútbol o cómo participan los países periferia en este deporte. La siguiente teoría es el constructivismo y vamos a hablar aquí como tal de la FIFA. La FIFA es la Federación Internacional de Fútbol Asociación y es la institución que gobierna las federaciones de fútbol en todo el planeta.
Es la encargada de promover y gestionar el deporte en todo el mundo. Y primero tenemos las normas regulativas, o sea, las normas prohibitivas. Estas están reflejadas en el Código de Ética de la FIFA, que tiene una comisión especial que se llama la Comisión de Ética, que es la que regula las normas de conducta, establece los deberes y establece también cuáles son las conductas punitivas que se tienen en el deporte, como los conflictos de intereses, beneficios económicos, abusos por los cargos, cohechos y corrupción, apropiación indebida, malversación de fondos y manipulación de los partidos. Como es un evento mundial, tiene que estar regulada la ética de cómo se realizan los partidos, pues porque se pueden dar muchos casos de corrupción. Tenemos varios ejemplos que diremos después. Luego están las normas normativas, que son cómo se da la organización del fútbol. Está el reglamento de gobernanza de la FIFA, que establece los principios elementales y las disposiciones específicas que tiene la FIFA. Aquí se ven las funciones y las competencias que tiene esta institución, sus responsabilidades y la organización de este organismo. Las personas que ocupan cargos estratégicos son los que deciden, por ejemplo, dónde se realiza el mundial o las reglas del juego como tal. Consideramos que lo que mejor explica la FIFA es la cultura kantiana, bajo el lema de "el otro es tu amigo". Los países tienen una identificación positiva entre ellos y hay un apoyo conjunto para mantener el deporte. El gusto por el fútbol junta a los países para promover y gestionar el fútbol en todo el mundo y para que se siga desarrollando siempre. Vamos a estudiar a la FIFA desde una perspectiva holística. Vamos a entender el fútbol como un vector de integración cultural y económica. Se incluye a todas las sociedades, a los países y a las personas, y es un promotor de bienestar en temas de salud. La FIFA, como el órgano principal de integración y cooperación internacional, sería el primer nivel, puesto que abarca a todos los países del mundo y busca la cooperación y la integración cultural y económica. Después de esto se dividen en las confederaciones, que son donde es la división por continentes, y es así como se integran también en temas culturales y económicos. Cada continente tiene su propia confederación. Después de eso, cada país tiene su liga nacional y esto ayuda mucho a la actividad económica de cada país, puesto que los partidos son muy importantes y depende del país y se genera siempre una reactivación económica cuando hay partidos. Luego de eso están en el ámbito local, como serían los torneos locales, puede ser incluso entre escuelas, universidades o en equipos que se hagan localmente, que generan y crean mucho la integración social, puesto que el deporte se toma como una actividad para integrarse entre la comunidad, conocerse entre todos y tener una participación en la sociedad de una manera recreativa. Ahora vamos a pasar a la teoría crítica y lo que nosotros entendemos entre el problema entre la institución como tal del fútbol y los individuos como tal es que el fútbol es usado como un instrumento para mantener y proteger los intereses de la clase dominante, de las élites del mundo. Mantiene sus intereses a través de esta institución. Vamos a empezar con las preguntas incómodas para definir cómo es que se da esta relación de poder. Lo primero ¿es el fútbol un deporte exportado para... ¿crees que lo puedo cortar? ¿Otra vez teoría crítica? Ahora sí, continuamos con lo que es la teoría crítica. Aquí nuestra premisa es que el fútbol es usado como un instrumento para mantener y proteger los intereses de la clase dominante. Se mantienen los intereses de las élites a través de esta institución. Vamos a empezar con las preguntas incómodas para entender cómo es que se da esta relación. Lo primero es que el fútbol es un deporte que nació en Inglaterra. Entonces, esto es una exportación del primer mundo. Podría darse que esta exportación fuera parte de la colonización,
Nosotros creemos que sí, que el deporte del fútbol fue parte del proceso de colonización cuando durante el periodo de la colonización, por temas económicos, Inglaterra llega a muchas partes del mundo, coloniza muchas personas, y no solo en el ámbito económico, sino que también se empieza a dar una colonización cultural. Por lo tanto, los deportes que estaban o que son pertenecientes de cada país toman menos importancia y se crea una cultura más anglocentrista. Por lo tanto, el deporte del fútbol se vuelve muy importante en estos países y es parte de la colonización cultural. Después de esto tenemos el problema del hiperconsumismo. Después de que empezó la profesionalización del deporte, se empieza a comercializar con el fútbol. El sistema capitalista necesita generar continuamente nuevas necesidades para seguir produciéndose. Por lo tanto, llegamos a un nivel en el que el hiperconsumismo lleva a las personas a continuar y comprar siempre las nuevas cosas que salen respecto a este tema. Por ejemplo, cada 4 años el nuevo álbum Panini del Mundial, el nuevo jersey de la selección que cambian cada rato, y la cantidad de partidos que se promueven a la semana, la cantidad de torneos que hay, incitan al consumismo extremo porque la gente compra comida, bebida y botana para ver estos partidos. Después de esto tenemos la distracción mediática. El fútbol ha sido históricamente, desde su profesionalización, como distracción mediática para ocultar temas políticos. Un ejemplo muy claro es cuando en 1978 Argentina fue anfitriona del Mundial bajo la dictadura de Jorge Rafael Videla. Esta dictadura empezó en 1976. Fue una dictadura violenta que regía el país y se jugó durante este momento el Mundial. Durante este Mundial muchos prisioneros eran torturados y desaparecidos y la gente no ponía mucha atención porque el Mundial funcionó como una distracción no solo local, sino también internacional. Y bueno, las dos últimas preguntas alrededor de este tema es el lucro ilícito que se desarrolla a partir de lo que se dio con el FIFA Gate en 2015. Fue una investigación realizada a dirigentes del fútbol que se relacionaron con hechos de soborno, fraude, lavado de dinero, y todo esto ha ocurrido en 1991 y vinculados con la venta de derechos de transmisión, marketing, patrocinio y todo este tipo de transmisiones para América con las competencias organizadas por la FIFA. Todo esto para poder mantener un enriquecimiento de las élites. Y pues era que estos partidos se iban a estar transmitiendo no para quien fueran las mejores televisoras, sino quien tuviera mejor posibilidad o mejor adquisición, dinero, para poder pagar esto, manteniendo la riqueza solamente en un lado sin dejar que fluya. Otro ejemplo es cómo es que se sigue marcando y permaneciendo este problema entre centros y periferias con la exportación de jugadores africanos como mano de obra barata a los partidos pues de alta gama, por así decirlo, y siendo tratados simplemente como pues como objeto, como algo comerciable. Una solución que podría presentarse o la situación deseada para este problema planteado alrededor del subtema es un mundo sin desigualdades sociales, clases sociales y centros periferias, que generaría como un espacio de sana competencia y como un juego solo por deportes, que es para lo que está planeado la cancha. Por otra parte, tenemos la teoría feminista. En su mayoría se tomó la postura crítica de la teoría feminista, sin embargo, a través de la postura liberal, también podemos explicar un poco, que es como la base, donde se demanda la equidad de oportunidades para hombres y mujeres dentro de la cancha, que ciertamente ha fallado y lo podemos ver claramente en un juego tan simple que recrea jerarquías y formas de opresión desde la cancha, y lo podemos notar después en la réplica de la sociedad que genera. Por otra parte,
desde la postura radical. Se aborda el tema a través del tiempo, basado en las masculinidades, la política y la visión patriarcal que tienen en la sociedad de los hombres, de guerreros y ganadores del mundo. Con la jerarquía de género planteada en la teoría radical podemos explicar muchas cosas, desde los partidos femeniles en las Copas del Mundo, que no son transmitidas con tanta facilidad como los varoniles, especialmente en Asia y África, el dinero invertido en los equipos nacionales, que es menor en los femeniles, la emoción, el festejo y el pago de las copas, el retraso y puesta en pausa de las pagas hacia las jugadoras, especialmente cuando estamos hablando de jugadoras argentinas y de Etiopía, hasta los epítetos a la homosexualidad que rayan en la homofobia, y las normas sociales alrededor de la feminidad y las expectativas de género que tienen que seguir siendo, pues, negociadas y luchadas por estas mujeres que son jugadoras y que incluso por su familia no reciben el apoyo necesario al creer que es un deporte de hombres, denominándolas todavía de esta forma como marimacho, tomboy, etcétera, gracias a las expectativas de las normas culturales. Es así como podemos notar que a pesar de no ser un sector, pues, político, la opresión sigue existiendo, como en el sector público y privado, en la cultura, en la política, en el deporte. Sigue siendo otros de los tantos escenarios donde se sigue replicando los sistemas patriarcales de control y sus instituciones. Un claro ejemplo de esta institución es la FIFA. La siguiente teoría que vamos a hablar es del posmodernismo. Como práctica discursiva, tomamos un fragmento de un libro que se llama Globalización, Identidades Nacionales y el Fútbol, donde se habla como acerca del papel que este deporte o espectáculo ha tenido hasta ahora en el reforzamiento de las identidades nacionales a lo largo de la historia, incluso antes de que se hubiera concebido el Estado-Nación, antes de la globalización, ya existía el fútbol. Pero la difusión y la exaltación de la forma moderna es cuando se concibe los estados-nación y se evidencia la organización y la aparición de la FIFA, que fue cuando estaba en auge el nacionalismo europeo en 1904 y fue concebida como una institución de carácter internacional, puesto que sus miembros son federaciones y no estados nacionales. Es así como el carácter de una tradición y pasión nacional se formó como un ritual entre las naciones para poder demostrar quién era más que otro estado. Es así como la práctica social aún hoy, por ejemplo, poniendo un ejemplo, la asistencia activa a los espectáculos deportivos sigue siendo como un deber cívico más que ir por gusto o no. Es como si apoyar a tu selección fuera apoyar a tu país y tu pertenencia. Aunque siempre jueguen mal, siempre es declarado como pertenencia y lealtad a la nación. Seguimos con la genealogía del fútbol. Este deporte, tal y como lo conocemos, empieza en las Islas Británicas durante la Edad Media. Y después de eso se vuelve una práctica habitual en la Europa renacentista. Las competencias o los partidos se desarrollaban entre localidades vecinas y solían ser encuentros con poca organización y que degeneraban en violencia extrema. Aquí podemos ver cómo el fútbol siempre fue una representación de las rivalidades entre las regiones o localidades y próximamente en las rivalidades entre países. Durante la época colonial es como se exporta el fútbol al mundo, se populariza en todos los países y se vuelve un elemento cultural importante. Durante las guerras napoleónicas y los conflictos que tuvo Inglaterra con España, Inglaterra realiza una serie de invasiones al Río de la Plata y es así como llega el fútbol a América Latina y se empieza a popularizar en la región. Con el transcurso de los años, y es muy notorio aquí en América Latina, el fútbol adquiere un carácter de tradición y de pasión nacional. Se vuelve muy importante para representar la identidad de los países. A inicios del nuevo siglo, en 1904, es cuando se forma la FIFA y empieza la profesionalización del deporte.
Aquí podemos también ver cómo empiezan los procesos de globalización cultural en todo el mundo. Como los deportes son y el fútbol es parte importante de la identidad nacional, podemos ver que entre los partidos detrás siempre hay algunas implicaciones geopolíticas y podemos ver las rivalidades que se han venido construyendo entre los países y se ven reflejadas en el fútbol. Un buen ejemplo sería el partido de Argentina versus Inglaterra en 1986 en el Mundial aquí en México. Las selecciones de Argentina e Inglaterra se enfrentaron para ver quién quedaba en los cuartos de final de la Copa Mundial. Este partido se jugó 4 años después de la Guerra de las Malvinas, donde Reino Unido se quedó con este territorio que antes era de Argentina. Y en el partido de 1986, Argentina gana el partido. Es una rivalidad futbolística que se mantiene desde entonces y es uno de los clásicos de rivalidades futbolísticas, como también podría ser Argentina y Uruguay, que tienen siempre diferentes diferencias culturales y compiten siempre también en los partidos de fútbol. Otro ejemplo importante es el conflicto ocurrido en 1969 entre El Salvador y Honduras, donde hubo un conflicto porque se discutían tierras de cultivo, empezaba a haber más población entre estos dos países y se estaban peleando por la tierra los terratenientes tenían su tierra y había un gran número de agricultores desposeídos y entonces había conflicto entre tierras y esto quedó a la par con lo que fueron las eliminatorias para clasificar al Mundial de 1970. Entonces, las noticias se dio, ahora sí como se representaban los medios, que fue un conflicto futbolístico, fue una guerra futbolística. Este conflicto solo duró 4 días, se conoce también como la Guerra de las 100 horas, y mundialmente fue entendido como que el problema era por las rivalidades en el fútbol para la clasificación al Mundial. Actualmente el fútbol sigue sirviendo como un elemento nacionalista que refuerza la identidad de los pueblos. Los extremos nacionalistas siempre nos llevan a grandes faltas de respeto, como hubo un ejemplo en el Mundial pasado, donde un youtuber hizo como una falta de respeto a una bandera, porque este sentimiento nacionalista siempre nos lleva a extremos y a ver al otro como un enemigo, aunque se supone que el fútbol es competencia sana. Y en el futuro, o lo que pensamos que va a ser en el futuro del fútbol, creemos que sí se siguen agravando los nacionalismos en el mundo, entonces el fútbol va a seguir siendo ese espectáculo entre países. Va a ser un evento político que sigue reflejando las tensiones entre los países. Al contrario, si el mundo avanza hacia destruir las fronteras y hacer todos ciudadanos del mundo, el Mundial de Fútbol representaría más que un evento político, un evento cultural de integración de naciones. Ahora vamos a hablar sobre la deconstrucción de las 4 palabras. Primero tenemos el nacionalismo versus ciudadanos del mundo. El fútbol es parte importante para tener este sentimiento de nacionalismo, pues porque al haber partidos y enfrentamientos, tú te puedes identificar con tu propia nación y es así como se refuerza la idea de país más que de un mundo sin fronteras. Después tenemos identidad versus alienación. Las personas es importante que para construir su identidad y su papel en el mundo tengan de dónde reforzarse, de dónde apoyarse y construyen su identidad apoyando a su equipo nacional. Después tenemos rivalidad versus concordia. Los países actualmente tienen muchas rivalidades, existen todavía muchas guerras y conflictos políticos, por lo tanto, el fútbol sería solo un reflejo de cómo se está manejando la geopolítica mundial. Y por último está integración versus segmentación. El Mundial de Fútbol representa sí las rivalidades geopolíticas entre los países, pero también es un ejemplo de integración y de cooperación mundial.
en este caso para un evento cultural y para mantener un deporte, pero sigue siendo una manera en la que los países logran relacionarse entre ellos. Para finalizar con esta teoría, tenemos la deconstrucción histórica del tema. Como la versión 1, tenemos por un lado el fútbol como potencial para la integración social y la amistad internacional, que puede llegar hasta cancelar fronteras e ideologías en un equipo, al ser como, pues, para recreación, para la salud, pero esto se destruye al momento en que la FIFA recibe como el nombramiento, el Premio Nobel de la Paz en el año 2001, junto con la versión 2 de esta deconstrucción, que es que este fútbol o este deporte puede hacer servicio al poder, ya que el fútbol es un elemento muy capaz de empoderar populismos, dictaduras, luchas de clases, protestas, por hacer algunos ejemplos. El fútbol también puede servir a promocionar pequeñas entidades o ideologías políticas, así como desarrollar variantes inclusivas del nacionalismo que sean funcionales para el Estado en turno, apoyar protestas, promover sexismo y homofobia, o bien luchar contra estas tendencias, siempre para favorecer la implementación de ideologías hegemónicas y desafiar no al poder del Estado, sino al poder de las masas que pueden estar tratando de cambiar algo. Y por otra parte, tenemos la otra teoría, que es el poscolonialismo. Y acerca del poscolonialismo, tenemos el acercamiento del mundo del fútbol con ejemplos como Argelia, donde se exportan aún futbolistas que alimentan a la otra Francia, o casos como Thuram, quien por una parte se propone como promotor de la lucha contra el racismo y defensor de los derechos de las minorías. Pero a raíz de todo esto surgen preguntas, y una de estas puede ser ¿qué implica ver el fútbol desde el poscolonialismo? Pues básicamente es estar cuestionando el eurocentrismo, proponiendo la política de los pueblos contra los países opresores y reconocer que no ha terminado para nada ni por completo la colonización. Es ver las identidades como híbridos y es ver al sur del mundo en desventaja competitiva aún. Y la última teoría de la que vamos a estar hablando es el enfoque biopolítico, que a través, por ejemplo, del biopoder, alrededor del fútbol, pues podemos hablar del control bioquímico que se tiene en estos jugadores, que consiste en identificar y evaluar los valores de los parámetros metabólicos, hormonales o de resistencia, que puedan permitir obtener una información más profunda sobre los procesos adaptativos de estos deportistas y dentro de su organismo, para así poder analizar el comportamiento de su fatiga, mejorar su resistencia, prevenir lesiones y crear como estos jugadores que no ves normalmente, siempre como pues creando nuevas personas, no sé, sobreexplotando sus capacidades. Por otro lado, tenemos la biopolítica, que se deriva de este biopoder, las tecnologías y técnicas que nos permiten identificar cómo es que funciona el metabolismo y las hormonas de los jugadores durante los partidos, nos permiten entonces mejorar su rendimiento y así crear jugadores que sean capaces de mantener emocionada a una audiencia durante 90 minutos en partidos altamente competitivos, donde no haya fatigas y donde durante los 90 minutos sea una competencia muy fuerte entre los dos equipos. También donde se muestre un espectáculo, donde se muestren capacidades fuera de lo normal, casi sobrehumanas, donde los espectadores están viendo cómo los cuerpos de los jugadores hacen cosas que ellos mismos no podrían hacer. Y entonces empiezan a hacer estos rankings de este jugador ha metido tantos goles, corre tantos kilómetros, hace tanto tiempo. Entonces los jugadores se empiezan a convertir en un producto más, sus cuerpos son un producto mejorable y de consumo al servicio del sistema capitalista para seguir
teniendo estos partidos altamente competitivos que estén siempre al servicio del entretenimiento. Ahora terminamos con las teorías y como conclusión queremos mencionar que la teoría crítica fue la que mejor nos ayudó a entender al fútbol y al sistema internacional como tal. El fútbol sería una parte de la superestructura del mundo actual y por lo tanto es un reflejo de cómo se maneja. La estructura del mundo sigue siendo muy desigual, donde hay élites que protegen sus propios intereses y buscan siempre mantenerse como la estructura dominante, la clase dominante. Entonces, la teoría crítica nos ayudó mucho a entender por qué el fútbol tiene tanta importancia, puesto que es la manera en que las demás clases sociales, que no son las dominantes, se relacionan, están siempre al pendiente, y es de esta manera como las clases dominantes pueden influir en sus maneras de pensar. Es el fútbol como parte de la colonización, entenderlo como parte de la colonización todavía, pero también como distracciones mediáticas para cometer actos de corrupción y seguir enriqueciéndose, para mantener a las masas ocupadas en cosas que no sean representación política, que no sea perseguir sus intereses, sino nada más consumir y consumir consumir y consumir todos los productos que nos venden las élites para seguir empoderándose, no solo económicamente, sino también políticamente. El fútbol funciona todavía como una cortina de humo y como el opio del pueblo, cuando podemos entender que también tiene muchas cosas buenas, como su función integradora de los países. Entonces, es importante que se desaparezcan estas barreras sociales para que el fútbol pueda funcionar como lo que se supone que debería de ser, que es un elemento integrador, cultural y que facilite y mejore las relaciones entre países. Estas relaciones solo van a poder ser claramente competitivas, justas y de sana competencia si se elimina esta división entre clases o este sistema de centros periferias que siguen oprimiendo y agotando los recursos de las periferias. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.